paso número 4, conceptos. Vamos a ver ahora los conceptos de gestión de riesgo. Y nos dice así, cultura de gestión de riesgo. La gestión de riesgo es la cultura de la prevención. ¿Qué puede salir mal? Y la generación de planes preventivos para evitar que eso que no queremos que suceda, suceda. ¿Qué puedo hacer para prevenir esta situación? Esa es la cultura de gestión de riesgo. Pensamiento basado en riesgos. El pensamiento basado en riesgos, más que una técnica o método, es un enfoque. Es la forma en que vamos a abordar nuestros procesos al momento de definirlos y posteriormente al momento de ejecutarlos. Es incorporar en todo lo que hacemos la idea de cómo afecta todo esto a los resultados que queremos lograr. Ese es el pensamiento basado en riesgos. Gestión de riesgo. Fíjense muy bien, es una estrategia o método para identificar, analizar, valorar y controlar los riesgos dentro de nuestra organización. Esa es la gestión de riesgo. Peligro. Vamos a ver ese concepto de peligro basándonos en las OSHAs. Las OSHAs son como la ISO, es una organización que genera normas internacionales y también tiene normas de gestión de riesgo. Vamos a ver qué nos dice de peligro las OSHAs. Dice, el peligro es una fuente, situación o acto con potencial para causar daño humano o deterioro de la salud o una combinación de estos. Las OSHA se basan principalmente en la seguridad y salud en el trabajo. Por eso enfoca el peligro al tema de daño humano o deterioro de la salud. Sin embargo, los peligros, también hay peligros para la calidad, peligros ambientales, peligros en la información, peligros en temas de corrupción en las empresas, peligros financieros, y todos están divididos en 3 tipos de peligros: fuente, situación o acto. Por ejemplo, en fuente puede ser el ruido, vibraciones, temperatura, situación, pisos resbaladizos, mala señalización y trabajo en alturas. Un acto sería bajar corriendo, no usar equipo de protección y no usar las guardas. Los actos son generados por las personas y las fuentes o situaciones por la maquinaria, materiales, ambiente o métodos. Los peligros pueden ser internos de la empresa o externos. No sé, por ejemplo, un peligro, los virus, ¿verdad? Las bacterias, tornados, inundaciones. A los peligros se les debe buscar eliminar primero, es decir, quitar el peligro. Si, por ejemplo, tenemos una situación dentro de la empresa de que no tenemos un barandal en una escalera, ese es un peligro. ¿Cómo lo eliminamos? Poniéndole el barandal. Reducir es sustituir o modificar el peligro. Por ejemplo, en el tema de los virus, si bien no podemos eliminar a los virus, sí nos podemos vacunar para reducir el riesgo si nos enfermamos. Ese es el peligro de acuerdo a las OSHAs. Riesgo. Es una combinación, fíjense muy bien, de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud que puede causar el suceso o la exposición. Entonces, es la probabilidad más el efecto. Y eso es el riesgo.
Y para poder tener una valoración del riesgo adecuada, necesitamos datos estadísticos. Dice así, debemos de llevar datos estadísticos de las fallas en cada uno de nuestros procesos para evaluar adecuadamente el riesgo y así poder hacer una buena gestión del riesgo. Entonces ahí es donde se une la estadística con la gestión del riesgo. Bien, luego tenemos las oportunidades. Ya vimos algo de esto que nos marca la ISO 9001. Dice así, el riesgo puede ser positivo o negativo. Normalmente, si nos desviamos de lo que nos dicen los ingenieros de calidad de la empresa, vamos a tener un resultado negativo, pero ocasionalmente pues puede suceder que tengamos algo positivo. Incluso dicen que grandes descubrimientos de la historia han sido gracias a que se han desviado de lo que debe de ser y pues se logra un descubrimiento y se transforma en una oportunidad. Tipos de riesgo. Dice, los riesgos son de tres tipos. Riesgo puro es cuando no hemos aplicado ninguna medida de control. Riesgo residual es riesgo resultante de la evaluación, considerando la aplicación de la totalidad de las medidas establecidas para su control. Y riesgo aceptable es riesgo que se ha reducido a un nivel que puede ser tolerado por la organización, teniendo en cuenta sus obligaciones legales y reglamentarias. Vamos a poner un ejemplo. Otra vez, tenemos en la empresa una situación de peligro porque trabajamos en alturas. Entonces, si hacemos una evaluación del riesgo con la probabilidad, el efecto, hacemos una evaluación, esa evaluación nos va a arrojar el riesgo puro. Entonces decidimos meter controles, vamos a capacitar al personal, les ponemos su arnés, doble cuerda y lo aplicamos. Ya cuando lo aplicamos, vemos los resultados y volvemos a hacer la evaluación de nuestro riesgo, a ver qué tan probable es que tengan una situación indeseada y cuál sería el efecto. Ya que lo valoramos nuevamente, nos da un riesgo residual. La pregunta es si ese riesgo residual es aceptable para la empresa. Ahí ya la empresa va a decir, sí, ya con esto ya controlamos, ya no hemos tenido accidentes, llevamos un año sin accidentes, estamos perfectos. Entonces mi riesgo residual se vuelve un riesgo aceptable porque sí estamos dando resultados. Sin embargo, si lo apliqué y yo sigo teniendo problemas, el personal sigue teniendo accidentes, tenemos muchos problemas todavía con el trabajo en alturas, entonces mi riesgo residual no es aceptable y hay que volver a meter medidas de control para ver qué está pasando. A lo mejor el personal no se está poniendo correctamente el arnés o el arnés es muy deficiente o es muy corriente, qué sé yo. Hay que evaluar qué fue lo que pasó, volver a meter medidas de control y evaluar otra vez si el riesgo residual es aceptable. ¿Cuándo paramos esa mejora continua? Porque es un proceso de mejora hasta que el riesgo residual es aceptable para la empresa. En ese momento ya decimos, ya le dimos el tratamiento necesario para a esta situación que se nos está presentando. Entonces, el riesgo, en conclusión, es una medida de la probabilidad de que un suceso dañino pase, es una medida de la magnitud de los daños y es una medida de la vulnerabilidad de un sistema. ¿Y qué es eso de sistema? Miren, ¿recuerdan el sistema solar? Es un conjunto de elementos interrelacionados entre sí que funcionan como un todo. Eso es un sistema.
Entonces, son muchos elementos, está el Sol, los planetas, los asteroides, todos están funcionando como un todo. Si retiráramos, ¿verdad?, uno de los planetas, habría un reacomodo porque es un sistema. Las empresas somos sistemas organizacionales. Cuando un compañero se va de vacaciones o por alguna razón tiene que salir, hay un reacomodo porque alguien tiene que cumplir con esa función. Entonces, ese es un sistema, elementos interrelacionados que funcionan como un todo. Y gestión es llevar acciones para conseguir o resolver una cosa. Entonces, para que las herramientas de gestión de riesgo tengan resultados, es necesario que esté integrado como un todo en un sistema. Por eso, eh, tenemos la ISO 9001, que es Sistema de Gestión de la Calidad, y embebido en el sistema tenemos la gestión de riesgo. Tenemos la ISO 14001, Sistema de Gestión Ambiental, y nos pide también la gestión de riesgo. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, ISO 45001, y también nos pide una gestión de riesgo. Entonces, tenemos que pensar en aplicar nuestra gestión de riesgo dentro de un sistema de gestión y en todos los procesos de nuestra empresa. Si nada más los aplicamos, yo voy a hacer gestión de riesgo y lo aplico en mi proceso. Yo estoy encargada, no sé, a lo mejor de ventas. Y nada más lo aplico ahí, pues mis resultados van a ser muy parciales. Necesitamos que lo apliquen en todos los procesos de la organización si queremos tener verdaderamente resultados. También cuando queremos aplicar en una trinorma, que es el QHSE, esto lo puse porque nos ha estado llegando muchas solicitudes de clientes que requieren cumplir con la normativa QHSE, que es de Estados Unidos. Muchas empresas de allá están solicitándolo y es el conjunto de procedimientos y técnicas que las organizaciones aplican para optimizar sus procesos y cumplir con las normas internacionales que les pongo aquí. 9001, 14001, 45001 o las OSHAs 18001. En cuanto a medio ambiente, salud y seguridad. De hecho, eh, se refiere a inglés Quality, Health, Security, Environment. Eso es QHSE. En términos de calidad, nos dice que debemos mejorar continuamente la satisfacción del cliente y las partes interesadas, organización, cumplimiento laboral, producto y servicio. En seguridad y salud en el trabajo es la reducción o eliminación de enfermedades y accidentes laborales. En términos de medio ambiente, es el control de los impactos ambientales de los productos y servicios sin cumplimiento de las regulaciones en esta área. Y la ISO 14001, y tanto la 14001 como la 45001, como ya vimos, la pueden adquirir directamente en la ISO.org. Para aplicar la QHSE necesitamos hacer la gestión de riesgo de todos los procesos de nuestra empresa y así poder implementar este sistema de gestión. Esos son los conceptos principales de la gestión de riesgo. Vamos a ver algunos ejemplos de la gestión de riesgo. Por ejemplo, dice así, vamos a valorar el riesgo. Si manejamos a 130 kilómetros por hora, el riesgo es mayor que si vamos a 90 kilómetros. ¿Qué piensan ustedes? Seguramente que sí, ¿verdad? Intuitivamente todos sabemos que entre más rápido que vayamos, tenemos mayor riesgo de chocar, porque podemos perder el control y demás. Y también no solo eso, sino que los daños que vamos a sufrir a mayor velocidad, pues van a ser más grandes. Y bueno, para poder sacar una valoración adecuada de este riesgo, tendríamos que tener datos estadísticos.
Es diferente el riesgo si estamos manejando en una ciudad grande o en un pueblo. Es diferente el riesgo si tenemos un auto deportivo o uno compacto. Es diferente el riesgo si el auto tiene bolsas de aire o no. Seguramente sí, ¿verdad? Porque el efecto va a ser menor debido a las bolsas de aire. A lo mejor el carro se destroza, pero a lo mejor salvamos las vidas de las personas. Entonces, por eso el efecto del riesgo va a ser menor, por lo tanto, el riesgo total va a ser menor. Es diferente el riesgo si maneja un hombre o una mujer, hay que pensar. Es diferente el riesgo si la carga son pasteles o si es gasolina. Todo esto se lo preguntan las aseguradoras. Vamos a ver un ejemplo. Dice así, ¿cómo se calcula una prima de seguro de autos? Primero establecen la probabilidad del riesgo tomando en cuenta la edad, el sexo, el lugar, el modelo del auto, la probabilidad de que se lo roben y nuestro historial de siniestros. El efecto o daño consecuencia cuando sucede, costo de los siniestros del pasado, dinero que se tendría que dar en caso de que se lo roben. A todo esto le ponen signo de pesos, gastos de administración, impuestos y ya te dicen, a ver, Diana, tu prima de seguro de auto son 5,352 pesos. Y uno, ok, pues ¿cómo lo habrá sacado? Pues quién sabe. Pues para sacarlo necesitan datos estadísticos. Y luego hay veces, no sé si les ha pasado, que algún conocido, un primo o algo, también cotiza su seguro, trae el mismo carro que ustedes del mismo año y le sale más caro o más barato. Y uno dice, bueno, pero ¿de dónde salió eso? ¿Por qué varían los precios? Bueno, todo tiene que ver con las estadísticas, porque recordemos que las aseguradoras son expertos en gestión de riesgo y para eso tienen estadísticas. Miren, estas son estadísticas de la Asociación Mexicana de Seguros. Aquí pueden encontrar información, por ejemplo, de vehículos robados por entidad. Si se fijan, donde más se roban autos es en el Estado de México, luego Jalisco, Ciudad de México, Guanajuato, Puebla, etcétera. Obviamente, una prima de seguros va a ser más cara en el Estado de México que en Baja California. ¿Están de acuerdo? Porque el riesgo es mucho mayor. Miren, por ejemplo, acá robos con violencia, todavía peor, ¿verdad? Porque tienen también que asegurar pues a los pasajeros. Luego tenemos mayor número de vehículos asegurados robados de enero a diciembre en las diferentes alcaldías. A nivel nacional, el número uno es Guadalajara, luego Ecatepec, Zapopan, Tlalnepantla, Naucalpan. Entonces, si ustedes tienen un auto en Guadalajara, seguramente tendrán una prima de auto más cara que su primo o su conocido que está en Baja California, ¿no? En La Paz, que ni siquiera está aquí en la lista. Seguramente tiene un bajo nivel de robos de autos. Y así, miren, por ejemplo, este es interesante. Este es el tipo de auto. Nissan Versa es el número uno a nivel nacional. Luego la NP300, Aveo. Entonces, imagínense que tienen un Versa en Guadalajara, pues ya estuvo, que va a estar bien cara su prima de seguro. Entonces, para eso sirven las estadísticas para poder hacer una valoración correcta del riesgo. ¿Qué es lo que tenemos que empezar ya a hacer en nuestras empresas? Cada responsable de proceso debe llevar las estadísticas de todo lo que va pasando en su proceso, lo bueno y lo malo, para poder hacer una valoración de riesgo adecuada dentro de su organización. Vamos a ver otro ejemplo de terremotos. Dice así, el riesgo de sismo es igual en Ciudad de México, Michoacán y Guanajuato, y nos dice así. Esto es del Sistema Sismológico Nacional. Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Colima y Jalisco son los estados con mayor sismicidad en el país.
es decir, donde se originan más número de temblores. Mientras que Veracruz, Tlaxcala, Morelos, Puebla, Nuevo León, Sonora, Baja California Sur y la Ciudad de México son las entidades más afectadas por los temblores. O sea, estas tienen más probabilidad y estas tienen más efectos, ¿sí? Entonces, con esa información y todo lo que nos puede dar la página del Sistema Sismológico Nacional, podemos hacer una evaluación, ¿verdad?, del riesgo si estamos en Ciudad de México, en Michoacán o Guanajuato. Nuevamente, las estadísticas son fundamentales si queremos hacer una gestión de riesgo correcta. Y bueno, para la gestión de riesgo tenemos muchas herramientas. A nivel mundial existen una gran cantidad de herramientas para la gestión de riesgo. Incluso hay empresas que tienen sus propias herramientas. A lo mejor ustedes dentro de su empresa tienen alguna herramienta desarrollada dentro de su empresa para poder hacer la gestión de riesgo. Es muy común encontrar unas matrices de riesgo que hacen las empresas y ponen sus tablitas de gestión. Bien, lo más importante es que vayamos cumpliendo con todo lo que nos dice la ISO 31000 para poder elegir la herramienta adecuada. Miren, por ejemplo, en la industria de las tecnologías de la información tenemos herramientas como CTAF, Magerit. Tenemos también un método que se llama Delphi. Ese lo pueden utilizar cualquier tipo de empresa. Es muy útil este método porque utiliza un panel de expertos para la valoración del riesgo. Si ahorita no tenemos datos estadísticos, eso es lo que vamos a hacer. A ver, vamos a juntar a los compañeros de trabajo y en base a su experiencia van a valorar los riesgos que ustedes están identificando con un panel de expertos. Ese es el método de Delphi. Como les digo, las OSHAs, la 45001 hacen referencia a la gestión de riesgo. Esta es otra metodología que es el HACCP. Ese es súper utilizado en la industria alimenticia. Prácticamente todas las empresas alimenticias que tienen sus certificados de inocuidad utilizan el HACCP. También empresas agroindustriales. Y el HACCP fue generado a partir de la MEF, que es otra metodología de gestión de riesgo de la NASA y la Armada de Estados Unidos. Bien, otras metodologías están pues el AMEF que acabamos de mencionar. El AMEF lo utilizan muchísimo para la industria automotriz, es uno de los core tools de la industria automotriz. Y nosotros hemos utilizado el AMEF para todo tipo de giro de empresas, y empresas de servicio, empresas de producción, empresas de comercialización, y también es una herramienta muy poderosa. Y tenemos la ISO 31000, que es este curso donde nos indica cómo debemos hacer la gestión de riesgo, todas las directrices necesarias para que podamos elegir las herramientas adecuadas. Esta tabla que les estoy mostrando, esta información de severidad, ocurrencia y detección es del AMEF. A nosotros en Maizo nos gusta mucho la forma en que valoran el riesgo en el AMEF. Tomen en cuenta la severidad, que es el efecto. Ya choqué. ¿Cuál fue la gravedad, la severidad, el efecto de haber chocado? La ocurrencia, que es la probabilidad, qué tan probable es que choque. Y la detección, qué tan fácil es detectar que choque. Bueno, pues detectar que choque es muy fácil, pero hay cosas muy difíciles de detectar. Vamos a poner un ejemplo, una empresa de maquinados de precisión que tienen que mandar sus piezas a tratamientos térmicos y ese tratamiento térmico tiene que tener una profundidad de capa, así se dice, una profundidad de capa de ese tratamiento. Pues no lo podemos detectar tan simple.
Tenemos que partir la pieza, hay otros métodos que ultrasonido, que así, pero si lo queremos hacer con mucha precisión, tenemos que partir la pieza, imagínense ustedes, para ver la profundidad de capa. Entonces, la detección de la falla, en este caso sería un mal tratamiento térmico, es muy complicado en ese caso. Entonces, la severidad pues puede ser muy grave. ¿Qué tal si es una pieza? Imagínense que es una pieza que va en el auto, en una parte de seguridad del auto, ¿no? Pues imagínense, peligrosísimo. ¿Qué tan probable que suceda eso y todo? Entonces, la severidad, la ocurrencia y la detección no lo marcan en el AMEF como la manera adecuada de gestionar y valorar el riesgo de cada una de las situaciones que vayamos viendo en la empresa. Y lo vamos a utilizar en este curso porque es muy completo el tema de severidad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en todo el tema de gestión de riesgo es identificar primero las actividades que estamos haciendo en nuestros procesos. Por ejemplo, en recursos humanos nos dice así, tenemos de actividades, recepción de solicitudes del personal, publicación de vacantes, evaluación de candidatos, entrevistas de candidatos, selección, generación de expedientes y capacitación del empleado. Todo eso es lo que hacen en recursos humanos y más actividades. Ya que identificamos las actividades, hay que pensar qué puede salir mal. Por ejemplo, en la publicación de vacantes, falta de claridad, medios inadecuados, que sea costoso, que atraiga candidatos que no cumplen con el perfil. Eso es muy frecuente. Que los medios de publicación del vacante no nos traigan candidatos o muy escasos. Todo eso lo debemos de escribir y eso es lo que puede salir mal. Finalmente tenemos que evaluar matemáticamente el riesgo de probabilidad y efecto y si nos apegamos a la MEF le vamos a agregar la detección. Esos son los tres principales pasos que debemos de estar generando. Vamos a andar más en estos pasos. Esto fue nada más a manera general, ¿verdad? Para conocer los conceptos de la gestión de riesgo. Ese es el paso número 4, conceptos.